Saludos, buena gente, bienvenidos, bienvenidas un lunes más. Hoy no es domingo, es lunes. Ayer domingo no pudo ser, no pudo haber rolario, pero oye, un rolario, un lunes también está bien. Y es una manera de empezar el lunes o continuar el lunes. Pues más agradable que si no, que los lunes son días bastante malos. El pobre no tiene la culpa de que vivamos en el capitalismo, pero el lunes es un mal día para... Oye, ¿qué se le va a hacer? Y así al menos habiendo rolario, pues tal vez sea un lunes un poco más apetecible. Aprovechando en mi caso que son las fiestas del pueblo donde está situado el instituto en el que trabajo este año, pues hoy tengo festivo. Y oye, qué mejor manera de empezar un festivo que con rol y con un rolario y con todos vosotros y vosotras. Así que vamos con este Maleus Monstruorum, este martillo de monstruos, este monstruario o monstruero, este catálogo de ingentes criaturas de los mitos preparadas, actualizadas para la séptima edición. Este es el primero de los Maleus Monstruorum, dedicado a los monstruos de los mitos. Habrá un segundo dedicado a las deidades de los mitos, que me ha dicho que ya me dejaron en la tienda, que ya está a punto de llegar. Los ha sacado Edge, los ha sacado muy juntitos en el tiempo. Y oye, pues también, también caerá cuando sea el momento. Os decía, esto es una revisión y actualización del suplemento, el módulo Maleus Monstruorum, que salió en el 2006 para las reglas de la edición anterior, de la sexta. Esto está preparado para la séptima. Chaosium, ya sabéis, casa madre de Cthulhu, aquí lo trae Edge, es recientito, la fecha de impresión es 2025, pero esto ha salido hace una semana, dos. Es decir, hoy volvemos además a tener un relario de actualidad, un relario recientito y calentito, que además, por algún motivo, a YouTube le gusta más. Y le da a YouTube más palmas a los vídeos que son de cosas actuales que a cosas que no. YouTube sabrá. Y oye, como sería una reseña un poco sencilla, sería una reseña un poco sosa, pues aquí te vienen 150 criaturas, tanto criaturas de los mitos, como criaturas del folclore, como animales. Pues ala, ya te he hecho la reseña. Haría así, mirad aquí algún que otro dibujito, bastante majo, y esa sería la reseña. 150 criaturas, arreglado. Voy a plantearlo de otra forma para hacer un... Ya sabéis que aquí no hacemos reseñas, hacemos cosas de los libros de rol y de cómic, así que vamos con una de nuestras cosas para hacer algo diferente. Y he estado viendo, según lo he estado leyendo, he visto que tiene cosas que me han gustado bastante, que las considero muy, muy interesantes, cosas que no es que no me hayan gustado, pero me ha extrañado. Alguna decisión de presentación me ha resultado un poco extraña, o me ha resultado un poco rara, o no entiendo muy bien cuál ha sido el motivo detrás de esta decisión de presentación. Pero ya digo, no es que no me haya gustado, sino que la manera de presentarlo me ha dejado aquí un poco... no he acabado de entenderlo. Pero oye, si queréis, en general, pues si os habéis cansado de mis peroratas y de mi rollo, debo deciros que es un suplemento bastante útil. Es decir, es un suplemento útil. Vas a tener listadas, vas a tener en estadísticas 150 criaturas. Algunas repetidas, que es una de las cosas raras que ahora contaré. Pero va a ser bastante útil. Aquellos que busquen la utilidad, pues yo creo que sí va a ser algo bastante útil para consultar y para tener a mano. Vais a tener criaturas para aburriros. Oh, ya hay casi más criaturas que gente. De hecho, es uno de los elementos que ya hicieron con el paso de los años que se perdiera un poco el respeto a los mitos, porque al final resultaba que la Tierra es un resort de vacaciones para monstruos y para mitos, que hay literalmente más monstruos que gente en la Tierra. Hay más especies alienígenas que especies de perros en la Tierra, es una cosa loquísima. Todos los primigenios duermen en la Tierra o cercanías. Aquí transcurre todo. Mira que el universo es infinito, ¿eh? Pues no, la Tierra. ¿Por qué la Tierra? No sé, pues es agradable, hace buen tiempo, hay cambios de estaciones, hay variedad climática, tiene una gastronomía interesante, más que la de Plutón y la de Mercurio, que pues, yo qué sé, comerán rocas. Y el caso es que la Tierra es agradable para visitar. Entonces, pues ahora venga, todo el mundo a la Tierra. Y hay que tener en cuenta que La llamada de Cthulhu es un juego de terror
un juego de investigación, un juego de misterio, de ir desvelando las capas del misterio poco a poco, donde desde una referencia en un libro, un cadáver, una carta de un estudioso amigo tuyo de Miskatonic, vas desvelando la verdad y vas viendo que hay un mundo que nadie conoce, de dioses, razas, especies prehumanas, tiempos olvidados, hechizos, criaturas que cruzan del vacío, eh, y que, bueno, que la humanidad no es más que una mota de polvo. Entonces, por esa razón, los monstruos deberían ser más un nombre, más una sombra, más una figura que se atisba y que pasa de largo, a la que no puedes hacer prácticamente nada para enfrentarte a ella, que bueno, que un catálogo de un bestiario de monstruos como si fuera Dungeons and Dragons. Que vuelve a existir, me encanta Dungeons and Dragons, me lo paso pipa jugando a Dungeons and Dragons en cualquiera de sus ediciones, pero que pues gracias a los dioses del rol hay juegos de todo tipo, y cuando quieras Dungeons and Dragons te lo pasa fenomenal, te lo pasa teta, y cuando quieras terror, misterio y Cthulhu también tienes Cthulhu, pero que no deberíamos pensar que todos los juegos son iguales y que esto va a ser un bestiario para, venga, vamos a sacar monstruos en el dungeon. No debería ser así. Está presentado un poco de esta forma, pero no debería ser así. Me estoy perdiendo. Y estoy hablando de la utilidad. Y estaba diciendo que hay gente que necesita y quiere cosas útiles. Gente que si lo que tiene en la mano no le va a ser útil, pues o no se lo pilla o se lo ojea y luego le da salida y lo vende de segunda mano, que es bastante... Oye, bastante respetable y razonable. Yo no vendo nada de rol, ni de cómic, ni de libros, eso no se hace. Los libros no son cosas, son amigos, son personas. A los amigos no se les vende, a las personas no se las vende. Hemos acabado con la esclavitud desde hace mucho. Así que los libros que ya están a tu cargo, que ya están a tu cuidado, no deberían venderse nunca. Pero bueno, eso son manías mías de Yayo Tarado. Y vuelvo a lo de la utilidad. Y es que también en el mundo actual estamos dándole un valor extremo a la utilidad, y no todo tiene que ser útil. Hay un libro estupendo que se llama La utilidad de lo inútil, de Nuccio Ordine, que precisamente habla de esto, de unos saberes, unas actividades que no son útiles per se, pero que no importa, porque valen para otras muchas cosas que para su utilidad. Pero bueno, es un mundo utilitario en el que estamos viviendo, y ¿qué se le va a hacer? Tendremos que vivir la dictadura de lo utilitario. Y ya que estamos en el mundo de la dictadura de lo utilitario, pues sí debo deciros que este libro puede resultar muy útil para guardianes. Y ahora vamos con lo extraño. Lo primero que me ha extrañado es que cuesta mucho encontrar una referencia a Lovecraft. Tienes que buscarlas. Libro de los mitos de Cthulhu. Empieza. Criaturas de los mitos, no sé qué, no sé cuántos. Los mitos, ¿quién los ha creado? Es decir, los mitos no surgen de la nada. Los mitos no son cuentos tradicionales, no son cuentos infantiles. Los mitos no los ha creado Bad Bunny. Es decir, quiero decir que alguna mención a Lovecraft no estaría de más. Los mitos de Cthulhu, creados por H.P. Lovecraft, escritor de Providence, una pequeña introducción a lo que son los mitos y los monstruos, no vendría mal. Al menos debo decir que no aparece el recuadro clásico de otros lugares de Lovecraft era racista. Esto al menos ya no aparece. Con lo cual ya hemos dado un pequeño paso hacia adelante. Y digo que me resulta curioso porque esto es un compendio de criaturas, de monstruos que han salido en otros relatos, en otros cuentos de terror, en un montón de módulos. Yo creo que salen los de casi todos los módulos que han ido saliendo de Cthulhu desde los 80 y tantos, aparecen aquí. Y hay un principio de una zona de créditos donde te ponen aquí todos juntos, uno detrás de otro, seguido, todos los autores, el Protozoot, Randy McCall, no sé qué, no sé cuántos, Colin Wilson. Vienen aquí prácticamente todos ellos, porque oye, esos sí tienen derechos. Como Lovecraft no tiene derechos, pues no hace falta ponerlo, no es legal. Es decir, no es ilegal no ponerlo, no te van a denunciar, pues no lo metemos. Pero me resulta curioso que no aparezca Lovecraft. Y otra cosa que me resulta curiosa es que por primera vez los textos de ambientación por primera vez en la llamada de Cthulhu, de Chaosium, los textos de los monstruos, yo que sé, por ejemplo, Niot Korgai. Aquí viene un texto, aquí viene, y no aparece la cita. No aparece la cita, siempre aparecía el texto que aparecía en qué libro salía esta criatura y de qué libro estaba extraída. Era una cita con comillas, con autor y con el libro en el que salía. Ahora ya no. A lo mejor es porque muchos aparecen en
suplementos de rol, en módulos. Entonces, bueno, pues no hay una cita narrativa literaria para poder citar, pero en los que sí, no viene la cita. Lo que hacen es la misma cita exacta, prácticamente igual, le dan una vuelta, le cambian las palabras, como los estudiantes cuando hacen un trabajo que copian todo y le cambian 2 palabras y te lo cuelan y es idéntico, pero con otra palabra, pero la frase es la misma, aquí pasa algo parecido. Y no se pone la cita. Y me resulta un poco raro. Te lo venden como que así puedes decir que es un extracto de un grimorio y presentarlo como la descripción del grimorio. Pero es que muchas veces aparecen nombres. Y dice, la criatura atacó a Jimmy y Jimmy se quedó convertido en un montón de cenizas. Después miró a Jonathan y Jonathan se esfumó. Los grimorios yo no creo yo que pongan ese tipo, que pongan nombres propios. Pero bueno, ellos sabrán. Así que lo de los créditos me ha resultado un poquito extraño. Me ha resultado también un poquitín raro el hecho de los textos de ambientación y que me parece un poco diferente la primera parte, que yo digo, me ha gustado un montón. El capítulo 1, el de cómo usar y crear monstruos, está realmente bien, me ha gustado un montón esas primeras páginas, pero parece que esas primeras páginas quieren jugar a un juego y luego las estadísticas de monstruos pues hacen que a lo mejor se tenga que jugar a otro. Y me explico cuando llegue al punto al punto concreto. Pero que me han parecido otras cosas un poquito separadas de espíritu, de filosofía, si queréis. Y por último, otra cosa que me ha extrañado un poco es que hay repeticiones. Se repiten. Este suplemento está hecho para jugar con la 7ª edición de la llamada de Cthulhu, sin la cual no puedes jugar, no puedes usarlo sin el juego básico, y no entiendo que te repitan monstruos. Que te repitan los gules, los migos, los hombres serpientes, con las armas de cada uno de ellos, que ya están en el básico. Y bueno, los mitos podría llegar a entenderlo. Porque a lo mejor le cambias un poco el nombre, cambias la cita, añades algo, puedo entenderlo. Pero a las criaturas como vampiros, hombres lobos, momias, zombies, esqueletos, que te las ponen aquí otra vez y ya estaban puestas. Los animales, la mayoría ya ha salido. Es decir, que esas entradas te las puedes ahorrar perfectamente porque aquí ya las tienes y no aportan nada nuevo. El vampiro es igual, las estadísticas son iguales, igual que el esqueleto, igual que los monstruos, el enjambre de abejas es exactamente igual que el que te viene en el básico. Entonces, pues no acabo muy bien de entender estas repeticiones. Pero bueno, venga, vamos con lo que me mola. Primer capítulo, parte de cómo usar y crear monstruos. Para mí es lo mejor. Empieza con un apartado para describir. Usa los 6 sentidos, no solo los 5, porque también las criaturas de los mitos tienen algo que afecta a tu percepción extrasensorial. Aparte del cerebro humano, que no se utiliza desde tiempos vestigiales, te los activan las criaturas. Ves, oyes, sientes otras cosas. Tienes sinestesias. Algo siente la antigua humanidad al contemplar, al percibir o al saber que hay una criatura de los mitos. Esta primera parte de utilizar todos los sentidos me ha gustado mucho porque además van sentido a sentido y son bastante curiosos en algunos ejemplos que te ponen. Diles que esto huele como a plástico quemado. Joder, pues es bastante ilustrativo. La piel de la criatura es lisa como gasolina en un charco de agua. Oye, qué visual. Y tiene bastantes de estos apuntes bastante afortunados para describir criaturas. Y ya digo, esto me ha gustado bastante. Una regla opcional que te pone, dice, ¿y si en lugar de que aparezca una criatura, la describes y tiras cordura? ¿Por qué no lo haces al revés? Primero tiras cordura y en función de la cordura que hayas perdido, te lo describen de una forma o de otra. Si pierdes poca cordura, te lo pueden describir con una forma antropomorfa, con pelos y pezuñas. Pero hay amigo, si has perdido mucha cordura, a lo mejor lo que ves es otra cosa, atisbas algo más. Y esta regla, sencillita, tirar cordura antes de describir para que la descripción sea diferente, me ha parecido estupenda, muy curiosa. Nombres, cambia los nombres. Para que no digas los gules, y esto es un ghoul, y sale un ghoul, o en el pueblo digan, no, hay gules, se dice otro nombre. En el pueblo se les conoce como suerbatuétanos.
o se les conoce como el chupacabras, o se les conoce como cualquier otra cosa. De esta manera, los jugadores, que no los personajes, no van a tener ni idea a qué se enfrentan. Llegan a un pueblo donde hay desapariciones y dicen los aldeanos, ¡ay, el chupacabras, el diablo de Jersey! Y resulta que es un bull, pero claro, ellos no lo saben. Ellos no han leído los mitos ocultos. Las revelaciones de Glaki o el Necronomicon son para ellos cosas que no conoce, como la literatura normal para el ciudadano de a pie de hoy día en el mundo actual, pues lo mismo. Y eso también me ha gustado. Parte te dicen cómo interpretar a los monstruos, que los monstruos no son tontos, de hecho hay muchos bastante más inteligentes que el humano medio. Es decir, que no van a meterse en un combate a morirse. Son listos, usan tácticas. Te hablan cómo combatir los monstruos y te dicen muy claramente que un monstruo se carga a todo un grupo. Así, así más, un monstruo, 2 a lo sumo, se cepillan un grupo entero de investigadores en 2-3 turnos. Y que eso no tiene gracia. Una partida de terror no tiene gracia si en la primera escena matas a todo el grupo. Y te lo ponen literal, así, tal como suena. Por eso digo que luego me extraña un poco cuando te presentan ya las criaturas con estadística, que todos los monstruos, con todas las estadísticas, cualquier monstruo, se carga a un grupo entero en un turno. 2. Sí, 2 si son pequeños, que decía el chiste. Por eso digo que parece un poco distinto a cómo se quiere jugar y cómo luego las estadísticas te permiten el juego. Evidentemente, guardando cercanos experimentado, pasa en canoa de las estadísticas y demás y utiliza las reglas como una pequeña ayuda para contar la historia de terror que quieres contar. Pero que ya digo, me resulta un poquito curioso la disonancia entre estadísticas, entre datos así fríos, objetivos y cuantitativos, y luego cuando se habla cualitativamente del juego o de la criatura. Viene una comparativa de tamaño, que eso siempre molaba, y eso aparece siempre, y es una cosa muy chula. Además, por algún motivo, el color de las criaturas, de vez en cuando vienen estos simbolitos y estas sombritas que molaban un montón, el color me gusta. Es un color así azulado. Y oye, las comparativas de tamaño siempre me han gustado. Esto siempre, ya sabéis que está feo comparar, y más todavía tamaño, pero en los mitos el tamaño sí importa. En otra cosa no. Prácticamente nada más importa el tamaño, pero en los mitos sí. En los mitos importa el tamaño. Bueno, se me ocurren más cosas, pero vamos a dejarlas aquí, que estamos en horario infantil y es un vídeo que pueden ver niños y vamos a dejarlo. Lo del tamaño, porque no importa, ¿eh? Vamos a quedarnos con que el tamaño, salvo en los mitos de Cthulhu, no importa. Y luego te aparece cómo se clasificaban los mitos en otras ediciones de Cthulhu, en razas servidoras, razas independientes, razas mayores o razas menores, y bueno, pues simplemente una referencia a cómo se catalogaban los mitos de Cthulhu en otros tiempos. Vamos ya, esto es unas poquitas páginas, pero a mi juicio muy chulas. También te ponen pistas como cómo ha quedado un ser humano después de un encuentro con la criatura de los mitos. Es bastante, algunas son bastante explícitas y bastante grotescas, pero que es parte de la gracia. Y está sacado de Rastro de Cthulhu, que es un juego de pistas, pero bueno, que también me ha gustado. Son bastante crueles algunas de esas descripciones de cómo ha quedado la persona. Y ahora llegan 150 bichos, uno detrás de otro, por orden alfabético. Algunos repetidos, ya digo, tanto en criaturas de los mitos como animales, como personas, como monstruos del folclore típico. En el folclore no vienen muchos, también es cierto. Y como vampiro, momia, hombre lobo, fantasma ya venían del básico, al final te queda con 3 o 4 criaturas de relieve, qué pesadez, del folclore. No sé por qué estoy con relieve, con folclore. Criaturas del folclore que te aparecen, el citado antes Diablo de Jersey, te aparecen caballos invisibles, el sabueso negro de los páramos ingleses y poquita cosa más, porque luego ya son repeticiones. Yo esperaba algo más de folclore, pero nos hemos quedado en poco. Por cierto, hablando de folclore, tenéis que leeros, no lo tomo aquí a mano, una pena, pero tenéis que leeros el último trabajo de Mike Mignola de Jugando a bolos con cadáveres. Me ha encantado, vale que yo soy, ya sabéis, que dedicamos un vídeo a Hellboy y hablamos alabanzas de Hellboy de Mignola. A mí me encanta Mike Mignola, pero me ha encantado el último trabajo de Mignola, la última obra, Jugando a bolos con cadáveres, que ve bastante del folclore de muchas partes del mundo.
y otras cosas. Pero bueno, como voy a hablaros del libro de Mignola un día de estos, pues... Porque me he propuesto, no sé si voy a poder, pero me he propuesto una meta, y es que como últimamente me está costando mucho hacer vídeos, no tengo yo la cabeza, no me encuentro bien, no estoy, no me hallo, y me estoy esforzando para hacer vídeos los domingos, he pensado, ¿por qué no me esfuerzo más todavía? Y hago 2 vídeos a la semana, uno cortito por la entre semana, hablando de cómic, hablando de otra cosa, o haciendo oye, ¿qué tal lo va? Bien, yo también, ala, adiós chicos, y algo así, pero para hacer algo más por las tardes, que las tardes se me hacen muy duras, las tardes, y luego los domingos, si me lo he propuesto, y a lo mejor una de estas tardes os traigo este trabajo de Mignola. Pero bueno, lo que vamos. Y ahora llega lo de 150 bichos. ¿Van a usarse todos? ¿O habrá bichos? Como decíamos de los juegos de rol a los que nadie juega, ¿habrá tal vez algún pobre bicho que nadie nunca jamás saque una mesa de juego? Pues es más que probable. Porque también es verdad que hay alguna redundancia. Vale, hay unas criaturas que son de una dimensión que son sonido puro, que no tienen forma física y cuando llegan a la Tierra pueden hacer un ataque psíquico contra una persona. Y luego hay otras criaturas que son de luz, que no tienen forma física y que cuando llegan a la Tierra pueden crear una especie de vínculo psíquico con una persona, pero que en el fondo es casi lo mismo. ¿Qué más da que sea sonido que sea luz? Si su función es hacer daño, da igual con luz que con sonido, hacer un vínculo psíquico y que no se les pueda atacar con armas físicas, yo creo que dan un poco igual, es un poquito redundante. Bueno, pues hay algunas de estas redundancias. Pero como simplemente os decía, es un catálogo de todo lo que ha salido. Si en algún módulo salía este bicho y en otro módulo salía otro bicho, pues te lo ponen todos juntos y ya está. Pero sí he hecho en falta un poco de contexto, contextualizarlo. Y si a lo mejor si lo hubiéramos repetido, se puede haber contextualizado y haber puesto algo que me hubiera encantado. Este bicho salió en tal módulo, en tal año, creado por tal persona. A mí esa referencia bibliográfica me hubiera encantado. Me hubiera gustado mucho verla. ¿Dónde salió este monstruo por primera vez? A mí me hubiera molado. Pero no aparece. Y aquí estos son servidores de tal deidad. ¿Quién es tal deidad? O te compras el siguiente suplemento de deidades o no te enteras quién es Jeep o quién es Shigota o quién es su señor padre, porque no vienen. Aquí no te cuentan nada absolutamente. Son servidores de tal deidad. Ya lo veremos en el siguiente experimento. ¿Qué tal deidad? A lo mejor está pareciendo que esto me ha causado una impresión no muy positiva y no es cierto. Me ha gustado. Ya digo, la primera parte me ha parecido muy inteligente. Me ha gustado mucho la primera parte. Hay un montón de bichos y puedes sacar los que quieras. De hecho, ya tengo estadísticas de unas criaturas que parecen curiosísimas, que son los gnomos de Ghostwood, que me parecen realmente curiosos, del Valle del Sever. Y aquí están las estadísticas. Hombre, que ya hice una partida con los gnomos y me metí las estadísticas. Bueno, es cierto que fue para Cthulhu Oscuro, pero es decir, que también es sencillo. Pero que hay un montón de criaturas, algunas te van a molar, te van a parecer interesantes, van a ser un soplo de aire fresco, porque también es cierto que si eres jugador de Cthulhu veterano, ya has visto todo. Gules, amigos, habitantes de la arena, hombres serpientes, has hecho campañas profundos, viaquís, has hecho campañas con todo. Entonces, oye, tener a mano otro tipo de criatura para sacarla, pues viene bastante bien. Vienen estadísticas para todas las criaturas. A la gente que le guste tener todo, pues oye, bien perfilado, bien preparado, bien presentado con su estadística y sus características, pues oye, aquí lo tienen. Y hay una cantidad burrísima de criaturas para no repetir. Pero ya sabéis, termino un poco diciendo que cuando 6 monstruos en el Mar de Cthulhu, otros juegos posteriores lo han tenido un poco más claro, como el Cthulhu Oscuro, que te dice, mira, un enfrentamiento con una criatura de los mitos y estás muerto. ¡Hala! Si ves una criatura de los mitos, huye o ten algo que la pueda detener. Si no, estás muerto. Arreglado. Ratas de las paredes tiene un juego un poco a este rollo, a que las criaturas importen. Y esto que hay que volver a hacer, que las criaturas importen. Que un profundo de miedo. Uno, no te digo un ataque de 17 profundos que te persiguen en Innsmouth. Un profundo se te cuela la cabaña de pesca en la que estás, un sitio pequeñito, estrecho, lleno de redes, de pesca, de anzuelos, de aparejos. No tiene mucho espacio para maniobrar y un profundo que es igual de largo que de alto que el techo de la cabaña, pues tiene que dar miedo.
aunque sea un profundo que lo ha visto 1000 veces, y meterte en un túnel en el cementerio, donde se han dicho que hay criaturas que absorben tuétanos de los cadáveres, a lo mejor también te lo tienes que pensar. Y a lo mejor una sola entidad de los mitos da miedo suficiente como para que sea algo más que un objeto, una criatura de tiro al plato. Y como ya sabéis, os he dicho siempre que cuando hagamos campañas de los mitos, un solo primigenio por campaña. Haces una campaña donde el primigenio sea Cthulhu con sus sueños, o en el Ototep, con el hombre negro de las brujas, las máscaras y demás, o Yog-Sothoth con hechiceros en la polvorienta y vieja Arkham, o el rey, aquel que debe ser nombrado con la obra de teatro que circula por los estados profundos de América o de Londres, perdón, de Inglaterra, y un solo primigenio, porque es que si no, si cada primigenio es un monstruo del día, esto no tiene ninguna gracia. Esto lo repetiré cuando me pille el libro de deidades, que diría, bueno, cuando cobren, ya el mes que viene, cuando cobren, lo haré, pero como es Cthulhu, y Cthulhu no cuenta para gasto del mes, porque lo sabéis, ¿eh? Y he hablado muchas veces de esto, de qué suplementos y qué módulos cuentan para gasto del mes y cuáles no cuentan. Cthulhu no cuenta para gasto del mes, como Fria Ligan y como otras muchas cosas. Así que, como esto no ha contado para gasto del mes, pues seguramente en breve, cuando salga la parte de las deidades. Aunque esta ya tengo menos prisa, porque ya digo, deidades, se ha abusado muchísimo de que cada señor quería crear su propio primigenio o dios exterior, y es que hay 200.000. Y ya, molan los de siempre, molan los clásicos. El resto ahí están, son comparsas, ahí están, oye, no tan mal, tiene su graciejo, dentro del círculo de Lovecraft, algunos molan un montón, a mí, lo diré, Satowa me mola muchísimo, pero claro, Satowa es Clark Aston Smith, que es un escritor de la talla de Lovecraft. Así que también hay que tener cierto respeto. Y la verdad es que no sé qué más deciros. Hasta el final yo que pensaba que te iba a ser sencillito. Ahora, pues sale monstruos, 150 entradas. Adiós, muy buenas, pásenlo ustedes bien. Al final ha salido algo más entretenido, yo creo. Y espero que haya sido de vuestro interés. Ya digo, no os quedéis con una impresión mala porque me parece útil y hay cosas que me gustan mucho y vas a tener criaturas para aburrir, para sacar criaturas el resto de tus partidas de varias vidas sin ningún tipo de... mira, lo que os decía, no hay que salaros. Los nombres de Ghostwood. El dibujo que te aparecía en el suplemento del Bosque de los Mil Retoños, que sacó la factoría en 2 volúmenes, el dibujo era tristísimo, era la vida del gnomo con cara de haberse fumado un peta y era una cosa lamentable. Ahora ya este dibujo ya me hacen a mi gracia, tío, lo que os diga, los gnomos de Ghostwood, estos gnomos de piedra que por la noche se convierten en gnomos de verdad. Dice, pues no, da miedo, espérate que te cojan 4 entrando por la ventana. Y ya, y ya me dirás si te dan miedo o no los gnomos de Ghostwood. Pero bueno, que a lo que vamos. Que lo dicho, que gracias por estar ahí. Si alguien está un poco triste, ay, qué pena que un horolario, pues ahí tiene ese horolario dedicado para todo el mundo, para todos los espectadores de este canal, pero sobre todo para aquellos que pensaron, ay, qué pena, esta semana no horolario. Pues sí, hombre, sí, para ti, aquí viene este horolario de lunes. Y como siempre, gracias por ser tan buena gente, por estar ahí, por todo aquello que nos dais. Se os quiere un montón y larga vida a Cthulhu y viva el Cram.